Listo, como decía en la sección 3, creo el código, la variable para el código del país, seteo el valor a la variable del código del país y hago la consulta para poder obtener cuáles son esas ciudades. La consulta pues es igual o similar a la consulta que ya habíamos manejado anteriormente. Aquí podemos ver las diferentes ciudades, el distrito y la población. Luego creo una variable para total de ciudades de tipo entero, int en este caso, lo mismo para total de idiomas, y empiezo a hacer el conteo de cada una de ellas, pero haciéndolo con el código del país indicado, es decir, el que tenemos asignado en la variable. Tengo que subir un poco más para poder alcanzar a la variable y listo, un poco. Solo agarré el seteo, pero no donde se muestra. Entonces aquí tenemos, para el país México, tenemos total de ciudades del país 1,75 y total de idiomas del país 7. Listo, entonces de esta manera lo podemos hacer. Como vemos aquí, pues estamos haciendo la asignación por medio de una consulta. Con la consulta del SQL podemos setear ese valor para la variable y de esa manera que vaya condicionado según una relación que estemos haciendo de joins o un where o usar funciones de agrupado o agregado como serían count, sum, max, min, average, entre otros. Ahora vamos a hacer un procedimiento almacenado sencillo en el cual por medio de el código del país vamos a mostrar el resultado. Entonces, aquí tengo el código, como vemos, es en este caso un create or alter para que no me vaya a dar conflicto eh, y lo pueda crear nuevamente o recrear. Create or alter, aquí le asigno el esquema que va a trabajar con un DBO para todo y el mostrar o tener ciudades por país. Entonces, aquí está todo más que claro, apareciendo un set no count, esto lo puedo hacer precisamente para temas de rendimiento, no es mucho lo que mejor, pero es una práctica frecuente. ¿Listo? Entonces yo ejecuto este procedimiento almacenado. Él, si no está, pues me lo va a crear por medio del alter y si está, lo va a actualizar o lo va a modificar por medio del, perdón, él lo va a crear por medio del create o lo va a alterar por medio del alter. Abajito tengo la ejecución para SCP, en el cual llamo por medio de su nombre y asigno la variable país código, el valor indicado. Entonces, él aquí me va a mostrar la información tal cual como vimos en el caso de la consulta suelta. Listo. Entonces, aquí tenemos otro procedimiento almacenado que sería el de resumen por país. Y como vemos, lo que hace es la sumatoria que vimos anteriormente. Estamos aplicando estos mismos ejemplos ahora en un procedimiento almacenado. Son exactamente los mismos, por lo cual voy a proceder a ejecutar aquí la creación y actualización o el clear o el alter y la ejecución al mismo tiempo. Como vemos, obtenemos los mismos valores. Listo. Entonces, ahora, país para join es una variable que estoy creando para poder asignarla y poder utilizarla al momento de hacer relaciones. Listo, aquí lo que hacemos, pues está bastante claro en este caso. Con ese código lo que hacemos es traer la tabla, los datos de la tabla países, lo unimos con la tabla de ciudades, donde el código del país sea igual, tanto en ciudades como en país, y en el where, que pues en el join ya condicionamos que debe ser la misma, y ahora en el where decimos, en el where, perdón, decimos que el código del país debe ser igual a
lo que asignamos a la variable. Entonces únicamente nos va a mostrar aquellos datos del país y de ciudades que estén para ese mismo código de país. Genero y hago la ejecución. Y como vemos tenemos los respectivos valores. Ahora vamos a la parte de cursores. Aquí declaro una variable para usarlo como código de país en el cursor y otra para el nombre del país en el cursor, cada uno con su tipo de datos y limitados a una cantidad específica. En este caso, el código de país solo necesitamos 3 caracteres y para el nombre puse 52. Podría ser más o menos dependiendo hasta qué punto pueda llegar el tamaño de ese valor en la tabla. Eso lo podríamos saber haciendo un max len para poder saber cuál es el que más caracteres tiene y en base a eso saber qué podríamos usar acá. Listo, entonces aquí ya tenemos las variables, declaramos un cursor básico. Lo que va a hacer este cursor pues prácticamente es mostrarnos lo que sería el código y el nombre de los diferentes países. Abrimos el cursor y únicamente pues va a hacer el ingreso de cada uno de los registros siempre y cuando, perdón, de cada uno de esos registros en la respectiva variable. Entonces hacemos la ejecución en este caso y eso sería lo que estaría haciendo. Ahora, en la parte inferior tenemos while, el cual obtenemos cuál es el estado del fetch que se está realizando internamente. Con esto vemos por cuál vuelta del bucle vamos. ¿Cuál es la idea aquí? Como vemos aquí estamos imprimiendo en pantalla, más bien en la pantalla de mensajes, estaremos imprimiendo el país y el nombre, perdón, el código del país y el nombre del país. Entonces, esto lo va a hacer por cada uno de los registros existentes que tengamos y al final de todo, cuando ya no quede otra vuelta más por hacer, él va a cerrar el cursor y a hacer el limpiado de ese cursor o a eliminar ese cursor para que no se nos quede creado. Entonces hacemos la ejecución de esto y como vemos aquí tenemos en la pantalla de mensajes los datos que hemos solicitado. Y de esta manera hicimos ya lo que es el apartado del curso. Más abajito tendremos lo mismo para el conteo. Como vemos es prácticamente lo mismo. Ingresamos aquí la información, hacemos el ingreso en el cursor y luego mediante el while hacemos el recorrido de ese cursor y por último cuando ya hemos finalizado el imprimir de esto podemos cerrar el cursor y luego limpiarlo. Y aquí lo podemos ver. Tenemos país, la inicial del país o el código del país y el conteo de ciudades. Listo. Aquí tenemos uno sencillo que lo que hacemos es indicar un valor inicial para i, el cual va a ser 1 y un límite de 5. Dentro del while, que es un bucle, lo que hacemos es hacer una iteración eh, mientras que i sea menor o igual a la variable límite que ya sabemos que es 5. En el interior del while vamos a aplicar un set que permita indicar que vamos a incrementar i en 1 en cada vuelta que realicemos. Entonces, esto va a impedir que se quede en un bucle infinito. Con la ejecución y aquí tenemos cada una de las iteraciones.
bueno, fue pues todo por el tema de la aplicación. Aquí están representados los diferentes casos que vi en el archivo y pues eso ha sido todo. Muchas gracias.